¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Tercer Fútbol, una nueva entrevista, una nueva charla en nuestro canal de YouTube, también en lo que será nuestra página web. A nivel escrito, en esta ocasión nos acompaña Martín Monroy, quien él es un exfutbolista uruguayo, también es escritor, que nos acompaña desde España, estamos conectados desde Europa junto a Ecuador. Martín, bienvenido a Tercer Fútbol. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Fue sorpresiva, me alegraron la tarde, así que me alegraste, tocayo Martín. Y nada, festejo todos estos movimientos que llevan tiempo y que llevan al fútbol a otros lados también y que hablan de la vida, así que es un placer ser parte. Muchas gracias a ti. Como te decía antes de la entrevista, nosotros siempre buscamos capturar personas que estén vinculadas en el fútbol, pero que estén desarrollando cosas enfocadas al arte, a la literatura, que difundan una cultura del fútbol. Muchas gracias, Martín. Vamos desde el inicio. Cuéntame un poco para los que por ahí no te conocen fuera de Uruguay. ¿Cuál fue tu trayectoria como futbolista? ¿Cómo se dan esos inicios en el fútbol? Bueno, mirá, empieza cuando nací, porque en realidad nací, me pusieron una camiseta de fútbol, entonces me impusieron algo que se ve que iba a marcar mi vida. Ujú. Después en Uruguay tenemos el baby fútbol, que son las categorías infantiles, que yo lo hice en un club de la Liga Palermo que se llama La Escalinata. Después pasé, eh, previo a entrar en el mundo AUF, que es el fútbol, digamos, profesional de la Asociación Uruguaya de Fútbol, tenés el mundo AUFI, que es la Asociación Uruguaya de Fútbol Infantil. Ahí jugué en River y en Wanderers. Y hice juveniles en Defensor Sporting, llegué a primera, no debuté en el club y ese es un gran dolor que tengo para toda la vida. Y ahí me fui, y ahí debuté. Jugué en Rentistas primero, 2 años, después me fui a Sudamérica, después fui al fútbol brasilero, que fue una experiencia hermosa de mi vida en el 14 de julio, que el Gauchau B. Volví, jugué en Sudamérica, en Rocha, en Albion, y terminé la carrera del fútbol, digamos, profesional en Basáñez, y a Europa llego para jugar al fútbol, pero ya de una manera amateur, para ir desarrollándome también en la vida, para ser entrenador, para habitar clubes, para verlo ya desde otro lado. Sí, justamente, y cuéntame un poco también del otro lado que nos compete, ¿cómo se dan esas vinculaciones, esos inicios con las letras? Y en realidad se dan por decantación, te diría primero que nada. Siempre hubo un ruido. El ruido estuvo toda la vida, había algo que no me llegaba, que no me daba ya desde mi niñez. Eh, el fútbol es un mundo muy competitivo, se puede volver, maneja mucho la perversión, maneja mucho una línea que una vez que se pasa no hay marcha atrás. Y vi rasgarse muchos compañeros y vi pasarla mal a mucha gente. Yo también la pasé mal, también a mí me dio muchas alegrías. En otra vida volvería a ser jugador de fútbol. Por algo estamos hablando en este momento. Si yo Claro. no era jugador de fútbol, esta charla no sucedía. Esto a mí me da vida. Entonces fui como buscando el lugar donde me daba vida y en las letras lo encontré, lo fui desarrollando, me fui metiendo, fui encontrando gente interesantísima, vi que tenía otra cuestión de vida y vi que iba por otro lado y vi que no importaba si el fin de semana hacía un gol o no lo hacía, o si lo erraba o si ganábamos. Importaban otras cosas que hablan del tiempo y que llevan a buscar otra cuestión, ¿viste? Entonces lo empecé a evitar cada vez más hasta que me tiré al agua y escribí un libro. Y cuéntame, ¿cómo se conecta el futbolista con las letras? En tu caso ya tienes un libro escrito que lo vamos a hablar más adelante, pero llega un punto, me imagino yo, en el que haces un clic, en el que juntas ambas cosas y dices, bueno, aquí hay algo para desarrollar, una temática y una habilidad también con las letras en las que puedo plasmar algo por escrito. En el fútbol hay mucho arte. En el fútbol está la danza, en los movimientos de los jugadores, en el fútbol están la narrativa, en las charlas, en el fútbol hay un montón de arte en el fútbol y nosotros vamos desarrollando nuestro cuerpo para desarrollar un oficio, el cual también nos genera ciertos movimientos. Entonces, está conectado. El fútbol tiene que creer en una fantasía también. Vos tenés que creer en ciertas cosas no palpables para jugar al fútbol, porque somos muchas personas buscando el mismo objetivo, pasan muchas cosas en el año, tenés que encontrar eso no palpable que hace que sea tan lindo el fútbol. Entonces, yo creo que se fue dando solo, porque era algo que no era que veía que si yo habitaba las letras era un lado completamente opuesto con el fútbol. No, para mí se entraron a mezclar, entraron a ser complementarios y eso a mí me dio un montón de vida porque pude
puedo narrar o puedo contar o puedo decir también desde el haberlo jugado otra cosa, otro lado. Yo no quiero contar el lado de la televisión o del que ve la mayoría de la gente, no, yo quiero contar el otro lado, el que es un poco más duro. Y cuéntame un poco más a detalle. Veía en algunas entrevistas que habías dado, algunas notas sobre ti. ¿Cuál es ese lado B? ¿Cuál es esa otra cara del futbolista? Y es el lado de que te manejan los tiempos otras personas constantemente en tu vida, es el lado de que te empiezan a pagar dinero siendo muy chico, es el lado de que en una etapa como la niñez ya te pones en cuestiones de adultez y eso no está bien, es el lado en el que habitas una adolescencia muy competitiva, que te perdés lo que es la adolescencia de cualquier persona, vos lo estás haciendo convencido, pero en realidad estás rodeado de adultos. Es el lado de que te empezás a ver lo que es el valor del dinero, es el lado de que ves miserias al lado tuyo cada día y aprendes a hacer silencios, porque es lo que hay que hacer. Es el lado de que hay un montón de lesiones. A mí me dolió el cuerpo toda mi vida en mi carrera. Desde que tengo 10 11 años, el cuerpo me duele. ¿Por qué? Porque habitas los entrenamientos, los partidos, te pegan patadas, tenés tirones, lesiones, te caes, te pegan un codazo, se te fue el aire, te caíste mal, un montón de cosas. Entonces vos tenés que habitar un montón de ese lado B, que es, no te cuentan que capaz que tenés una lesión y, por ejemplo, tenés que estar sentado en el sillón, con la pierna para arriba. Eso no Claro. se cuenta. Y capaz que vos lo tenés que hacer. Claro, eso no lo ves en el partido de fútbol, en la televisión o en la cancha propiamente, sino es algo que solo lo saben ustedes, y los futbolistas, lo que transcurre en aquello. Sabemos que los atletas, por ejemplo, hacer deporte es algo saludable, pero a un nivel de profesionalismo implica dolores, implica lesiones y todo aquello, y se sufre mucho de otros ámbitos también. Vos lo estás exigiendo constantemente y vos tenés pruebas todos los fines de semana. En un momento son los fines de semana de tu vida, que los tenés desde que tenés. Yo jugué profesionalmente hasta los 28 años y a los 13 me empezaron a pagar dinero. Entonces yo tengo 15 años en que eso lo desarrollé todos los fines de semana con un objetivo. Siempre se reiniciaba. Cada fin de semana se reinicia, se reinicia, se reinicia. Es muy competitivo. Tu cuerpo lo llevas a un nivel de respuesta. Cuesta mucho descansar cuando sos jugador de fútbol, por ejemplo. La licencia es algo muy particular. Tu cuerpo viene con una exigencia tal que los primeros días seguís un poco arriba y después te baja todo. Te Claro, habitas muchos lugares con tu cuerpo también lo pensás cuando vos decías recién, pensás que te lo cuidás, ¿no? Como con la comida, la nutrición, pero también pasan un montón de cosas dentro del oficio que te lo estás dañando a propósito para el juego claro, para ser pan. cuando se llega a esos límites de nivel de profesionalismo y de ser atleta propiamente. Cuéntame un poco de tu libro, justamente, Trampantojo, un nombre bastante curioso. ¿De dónde surgió? ¿Cómo fue esa idea de decir, bueno, ahora sí plasmemos en un libro estas vivencias y este lado B del futbolista? Bueno, mira, surge un poco de rebote, como algunos goles. Se iba a escribir un libro de cartón entre varios colegas futbolistas de diferentes partes del mundo y era un proyecto de una editorial cartonera brasilera y ese proyecto no salió por diferentes motivos. Pero cuando quise acordar, yo ya estaba con algo. Entonces, con Agustín Lucas, amigo, hermano de la vida, poeta, futbolista, este, alguien que quiero mucho, empezamos a desarrollarlo en clínicas. Agustín da clases, empezamos a desarrollar este libro. Y cuando quisimos acordar, teníamos el libro. Trampantojo. Es una palabra que la escuché medio de rebote y así como la escuché la primera vez me sonó de una manera diferente. Y la dejé ahí, la anoté y la dejé ahí. Con el tiempo, un día la encontramos en una clase con Agustín, recordé por qué la había escrito, a mí me gusta escuchar a Alejandro Dolina, y hay una entrevista que creo que es Dolina con Fantino, que Dolina habla del trampantojo, del concepto de que trampantojo es una técnica de pintura del siglo XVII, XVIII, en que buscaba engañar al ojo humano. En comida se puede, como cuando decoran ciertos platos con ciertas cosas para buscar un efecto diferente y como que te engañan, ¿viste? El trampantojo juega mucho con la palabra engaño. Entonces me empezó a gustar cada vez más y decía algo así como, habla de la ilusión y termina en una como
que sin ilusión el fútbol no sirve. Sin ilusión eso que vos pensás que hiciste o vos pensás que tal, ya seas hincha, seas jugador, seas el padre, la madre, el tío, el vecino que vende de los diarios, sin esa cierta ilusión no existe. Entonces lo que me gusta es como mantener la ilusión prendida, porque es eso que nos apagan también. Es eso que pasás como de un pico muy arriba a un pico muy abajo. Entonces, también en la escritura busco eso y el trampantojo busco un poco eso. Traer de a poco, empezar a traer eso que está ahí. Eso que es una verdad, eso que aunque mucho no se diga es una verdad y te daña, pero también hace que sea lo que realmente es y que no nos olvidemos de eso. Sí, justamente profundicemos un poco más porque me causó mucha curiosidad el énfasis en la palabra ilusión. ¿Qué es la ilusión en el futbolista? ¿Qué es la ilusión en el fútbol? Mira, como futbolista, yo entraba a la cancha con la ilusión, por ejemplo, de los goles. Yo entraba con la tranquilidad del trabajo. Es tu oficio, ¿no? Entrenás muchos días para ese acto que va a suceder en el partido. Vos tenés ciertas funciones incorporadas, hay ciertas cosas que van por instinto, hay un montón, es muy complejo el fútbol, por más que algunas personas lo hablen con liviandad, estirando las piernas en un sillón y comiendo papitas. Es muy complejo. Entonces, yo entraba con la ilusión de, por ejemplo, entrar a la cancha y ver a la gente querida, cercana. Esa era una ilusión mía. Con esa ilusión me llegaba la tranquilidad. Era una ilusión palpable, era una ilusión que la tenía ahí, la ilusión de gritar un gol y festejarlo con mi padre, la ilusión de, no era una ilusión de algo que lo tengo lejano, no, no, era algo que tenía que estar cercano y que sea dentro de lo más palpable posible porque eso me aferraba a mí a hacer una función que me daba un plus. Entonces lo empezás a hacer, a automatizar y lo empezás a hacer cada fin de semana de tu vida, como cuando jugás un partido con amigos. Vos ya tenés ciertas estructuras y lo vas a jugar de una manera, no importa que sean tus amigos. Consultando sobre ti justamente para desarrollar la entrevista en tus redes sociales, en tu descripción está futbolista sentipensante. Cuéntame sobre aquello. ¿Qué quiere decir aquello? Bueno, y el gran culpable se llama Eduardo Galeano. Ese es el gran culpable. Para yo escribir lo que escribo, he leído. Y he leído mucha gente y empecé a incorporar ciertas cosas y entonces yo en Eduardo Galeano, después que leí el libro El fútbol a sol y sombra, a mí me cambió la forma, yo hasta que yo creo, de escribir y no lo sabía en ese momento. Pero me cambió, me hizo ver un lado de esa ternura en la miseria. Este, después de leer libros de Sacheri esperándolo a Tito, o después de leer a Soriano con Puro Fútbol, eh, o después de leer a Agustín Lucas con Tapones de Fierro, o después de leer a Maxi Castilla con su libro de cartón, es como que voy formando algo que te lleva a un lugar que es increíble y que va mutando y que nunca tiene un fin, y me parece espectacular. Justamente, cuéntame un poco, ya hablabas de algunos autores. ¿Cuáles son tus principales referentes que tienes a nivel de literatura? Interesante. Si demoro es porque pienso. Sí, sí. Yo te diría que tendría que dividir eso. No tengo una respuesta absoluta ni única, por suerte. Tendría que dividir eso a nivel literatura futbolera tengo los que sigo, aparte muchos son amigos, porque hacemos esto. Entonces, si vos querés conocer de cancha y querés conocer de hinchada, yo te recomiendo leer a Ariel Feller. Por ejemplo, su libro Feller y demás, amigo argentino. Si vos querés saber ya más dentro del el oficio y del amor y el desamor y te gusta la poesía, te recomiendo leer Tapones de Fierro de Agustín Lucas. Si te gusta más la novela, te recomiendo leer a Sacheri en su libro Esperándolo a Tito. Si te gusta más la fantasía, el vértigo, esa vorágine, muchos personajes, situaciones, te recomiendo leer a Soriano. Pero eso hablando de fútbol, pero yo también leo un montón de cosas, o sea, después tengo como escuelas viejas, me gusta leer filosofía, me gusta el psicoanálisis, me gusta Borges, me gusta un montón y me llevó mucho tiempo poder realmente leerlo. Eh,
pero por suerte es variado y son como varios equipos y está bueno el campeonato, son un montón, juegan bien. Y debemos de la misma pregunta, pero al lado del fútbol. Y no necesariamente, si tú lo quieres responder así, futbolísticamente. De gente de fútbol, ¿cuáles son tus referentes? Esa es una pregunta más difícil aún. Em, mis amigos, Oh, Cautín Lucas, como futbolista, para mí era un referente, como escritor es un referente, como poeta. Leandro Fernández, como futbolista era un referente, y es psicólogo y es un referente en lo que es desarrollar la materia y le está buscando la vuelta. Eh, Kurt Lutman en Argentina para mí es un referente, somos grandes amigos desde esa simpleza de la vida eh, y nos vamos desarrollando y charlando. Yo te diría que mis amigos, porque me genera un poco de respeto la palabra referente, ¿no? Como no quiero encasillar nada, ¿no? Es como no quiero dejar ahí en el rincón o venerar, no. Pues creo que no va por ahí. Pero si te hablo así, sí, mis amigos, las personas que hacen que también yo siga haciendo lo que hago, porque lo que hacemos hay que militarlo un montón, ¿viste? No es fácil, está haciendo como estás jugando otro juego, quedás afuera, no es fácil, ¿viste? A mí se me han cerrado un montón de puertas y está todo bien, no pasa nada. ujú. ¿Qué vas a hacer? La pregunta de la gráfica de tu imagen me causa curiosidad. Veo en tu termo Maradona. ¿Qué significa Maradona? ¿Por qué está en tu termo? Primero está en mi termo porque fue un regalo, así que fue un gran regalo, en su momento me generó mucha alegría y me genera. Y después porque fue para mí, más allá de estar de acuerdo y en desacuerdo en un montón de cosas, hasta capaz que si mañana tengo una charla con él en algún lugar que me encantaría, le diría la cantidad de cosas que estuve de desacuerdo. Eh, pero dentro del mundo fútbol, cuando se muere Maradona, yo estaba trabajando en la librería, yo era librero en ese momento, embalaba libros, me iba a un lugar que era como una cava de vino y embalaba libros, ¿viste? Para sacarlo, al mediodía había que sacar. Y mi jefa me dice que se muere Maradona. Pa. Dejé de embalar y tenemos un grupo de futbolistas preocupados y nos juntamos a comer un asado y nos habitamos todos en la tristeza. Entonces nos preguntamos por qué estábamos tan tristes, ¿no? Vamos a encontrar una respuesta a esto, más allá de lo que... Y, y llegamos a una conclusión que fue que como futbolista fue el que más defendió al futbolista en toda la historia. Como futbolista fue el que agarró una bandera que era increíble y llevó el barrio allá y mantuvo ciertos códigos que hoy como futbolista erró. Como futbolista, cuando erró lo dijo, como futbolista se manifestó y pucha, yo extraño a los Maradona, che, en eso. En un montón de otras cosas, no, obviamente. Y tendríamos una charla súper profunda, pero hoy en día que es todo tan como vendible y todo que tiene un tiempo y como que no se usa y se tira yo qué sé. Mirá vos si hablaran, mirá vos si hablaran, la dejaran ahí y que el resto lo hagamos todo y todas. Justo esta explicación que surge de lo que tú me dices de Maradona, ¿cómo observas tú actualmente este fútbol moderno que tiene tanta vorágine por la victoria y tantos cambios permanentemente? Y a mí me dejó de seducir, no me genera atractivo, no me gusta como espectador, me dejó de seducir. A mí me gusta ir a la cancha chica y que esté abierto el puesto del barrio y que se viva como una fiesta popular, si el fútbol es una fiesta popular. Y ahora lo que se busca más que nada no es llegar al pueblo, es al contrario, es jugar el juego de otros. Y me dejó de seducir, a mí no me da, o sea, y yo creo que a muchos jugadores también les dejó de seducir, porque es una locura jugar tantos partidos. Es una locura competir a ciertos niveles, es una locura tantos viajes, son locuras. Sos como, yo los veo como, viste, el Coliseo. El Coliseo, y bueno, dale, entretengan, y por allá manda uno o dos, o los que sea, y por allá hay otras personas que cumplen otros roles, pero dale, entretengan, entretengan, entretengan. Y te pones a pasar en el tiempo y es como, claro, cada vez.
esto tiene que ser más y más. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser así? O sea, ¿y los seres humanos? Y la cuestión humana, que el jugador de fútbol no tiene familia, no quiere ir a tomar mate a su casa, o no quiere cocinar, tiene que ser constantemente expuesto. Y después lo que pasa es que es una charla súper profunda, después también hay muchos mundos dentro del fútbol, porque lo que sale en la tele es el porcentaje más bajo, el más chiquito. Todo el resto no sale en la tele y hay jugadores por todos lados del mundo y el fútbol se juega en todos lados del mundo y tiene diferentes categorías y hay un montón de realidades que no se cuentan y no se hablan o se hablan en voz baja, ¿viste? Como así, no, yo qué sé. Igual, atado a esto, ¿qué significa la derrota y qué significa la victoria desde tu perspectiva en el fútbol? Em, un resultado que empieza y termina. Un resultado, punto, empieza y termina. Porque si no me afectaba para toda mi vida. En mi adolescencia o mis primeros años de jugador profesional yo me encerraba en el cuarto y en un momento perdía mi día o perdía o no hablaba con nadie y se me iba la vida en base a una victoria, a una derrota, a un gol esa exigencia constante. Eh, entonces, para mí hoy en día hoy soy formador, me toca vivirlo desde otro lado, aunque por ejemplo quiero retirarme jugando amateur para darle un cierre a la carrera, porque me recuperé bien de una lesión grande que tuve y me picó el bicho de vuelta. Eh, pero eso, un resultado, porque en realidad es mucho más. Lo que pasa es que eso es lo que en el oficio, el jugador de fútbol está estructurado, por algo hace la pretemporada, no te preparas para el primer partido, vos te preparas para un año de campeonato, vos estás programado para eso. Vos, si empezás de suplente, querés ser titular, si estás de titular, querés mantenerlo. El partido que viene es el siguiente, sí, pero después viene el otro, después viene el otro, después viene el otro, después viene el otro. Vos sabés que hay todo un calendario. Lo que pasa es que es para el afuera, es lo que si ganás parece que está todo bien. Una vuelta. Mirá, una vuelta en Sudamérica en el año 2013 veníamos ganando, jugando, yo venía jugando todos los partidos, lo televisaban, eso que te hace ver como ahí en enfrente, divino todo, el contexto precioso. Y estaba en un autobús, en un bondi, en Uruguay le decimos bondi, acá en España autobús, no sé cómo le dirán por ahí, El bus. eh, el bus, y lo tomaba para ir a entrenar un día, iba con el mate, tranquilo, y se sube una persona, un conocido, y sin siquiera preguntarme absolutamente nada, dando a entender por la realidad que a él le comunicaba esa televisión o esa periodista que le decía ganó Sudamérica, nuevamente, me dice, vos sí que estás bien, Martín, ¿eh? Y yo no estaba bien justo ese día, ¿viste? Posta, no estaba bien, estaba triste. Y el loco me dice, vos sí que... Y yo lo miro y le digo, si en realidad no hay charla acá. O sea, yo que le dije que sí, todo bien. En realidad no hay charla, hay algo ya como que ya viene pensado y no es parte. Entonces convivir con eso es duro también. Porque, porque te vaya bien en lo que te vivos estás bien, porque te vaya mal estás mal, porque no estés, entonces, ¿qué te pasa? Porque si estás, entonces está todo bien. Es duro, ¿viste? Sí, sí, justamente. Y tengo tres preguntas para ir cerrando, Martín. La primera es volver un poco al inicio. Hablábamos del lado B del futbolista. ¿Cuál es, quizás no el lado B, pero cuál es la realidad del exfutbolista? ¿Qué pasa con el exfutbolista cuando una vez que deja las canchas? Y para empezar, lo que pasaría con cualquier persona que hace por muchos años de su vida algo y en un momento se ve incapacitado de hacerlo y es lo que está acostumbrado a hacer hace muchos años de su vida por muchas horas. Eso, hay un vacío, hay algo. Em, no en vano hay mucho suicidio en el fútbol. No en vano hay unos temas que te rasgan la raza humana. Pasa que tenés una edad que en la vida sos un gurí, como diríamos en Uruguay, sos un chaval acá en España, que sos joven y vos estás terminando tu carrera. Yo tengo 36 años y en la vida me siento joven, pero en el fútbol soy un viejo. Mañana si habito un vestuario soy un veterano. Y está todo bien, me encanta, agarro el rol, me encanta, me parece espectacular, pero soy un veterano porque ya mi cuerpo me dice que ciertas cosas, yo ya no puedo picar contra un pibe de 20.
No puedo, no puedo, pero capaz que al pibe de 20 soy yo el que se la pone ahí para que defina, y en otro momento no era yo. Entonces voy cambiando, se va cambiando los roles. Este, pero es durísima para mí porque se fomenta la ignorancia. Desde la firma del contrato, por ejemplo. Yo me acuerdo mis inicios, mi primer contrato profesional no sabía ni qué estaba firmando. Lo fui preguntando ahí. Pero después me di cuenta, en la cena era, yo qué sé, gente de traje, que te dejan en contrato ahí, vos no entendés nada. Es importantísimo rodearse de gente capacitada y que esté ahí ayudando desde eso, desde los ojos bien abiertos, y esto es lo que está pasando. Eh, el jugador de fútbol se desarrolla en eso, tiene que ver cada momento dónde está pisando, porque la traición está ahí esperando en la puerta, ¿eh? Sí, sí. Martín, cuéntame, ¿por qué estás en España y no en Uruguay? Bien, por un movimiento grande de vida. Yo en el 2017 18 perdón, jugaba en el Albion. En el 2017 habíamos ascendido, mi realidad individual como profesional era buena, tenía un buen contrato, en ese momento me habían elegido capitán, como desde la afuera mi realidad futbolística era buena, desde la adentro empecé a sufrir de una manera el fútbol que no la había sufrido, porque me peleaba mucho con la directiva, me peleaba mucho con el presidente de ese momento, pasamos del fútbol amateur al profesional en la primera vez en la historia, era algo histórico y pasaron escoba así muy rápido, más de la mitad del plantel de la Ciala B lo limpiaron, de malas maneras, y empezó todo ese juego que tiene el fútbol del día a día, y de que capaz que la persona por la que vos trabajás y por la que vos te pones un escudo, capaz que tiene ideales completamente diferentes a los tuyos. Y si yo le pregunto a cualquier trabajador o trabajadora si su jefe o su jefa hace tales cosas, y capaz que la respuesta en general es que se irían o se quedan, pero ya, y en el fútbol puede pasar eso desde el cuerpo, porque está ahí al lado tuyo, te va a entrenar, y vos salís a la cancha después para defender ciertos colores y cierto escudo. Vos ya estás dejando toda tu humanidad ahí adentro, es con el cuerpo. Este, entonces me peleaba y una vuelta tuvimos una pelea fuerte, una discusión y rescindimos el contrato. Decido rescindir el contrato y medio que estaba como convencido. Yo me voy a la playa en invierno, vacaciones de fútbol que van a contramano de la gente. Me voy a la playa en invierno solo porque mis amigos todos laburaban. En ese momento no estaba en pareja, nada. Y y me compré 2 toneladas de leña y mediante ir tirando y hacer fuego, que las ideas vayan bajando, y hice lo que nunca había hecho, que era mandarle mi video a representantes, a jugadores. Es un mundo que más o menos siempre te manejas con representantes, hay ciertas cosas que no haces, pero después que las haces ves que en realidad se podrían hacer mejor o diferente. Claro, Este, pero hacerlas también es un embole. Yo había gente que no quería hablar, Martín, ¿viste? O sea, está todo bien, pero yo no quería tocar una puerta que no quería. Y bueno, y ahí terminé en Ibiza. Ahora estoy en Ibiza, terminé jugando al fútbol en un equipo que se llama Peña Esportiva San Jordi. Me trajeron para jugar un uruguayo, Pablo Rodríguez, que hasta el día de hoy seguimos vinculados. Hace 7 años vine y jugué el fútbol amateur acá, hermoso, vida de isla, me empecé a desarrollar en el club, a conocer cómo funcionan, parte administrativa, en la comunicación, yo estudio comunicación, nunca la terminé, pero siempre la tengo ahí, voy y vengo, me ujú, gusta estudiar, me hace alejarme, habitar un mundo que me gusta mucho, ¿viste? Me gusta la educación, me parece algo fundamental para la vida. Y bueno, y terminé acá. Después llegué a Ibiza, estuve 4 años de manera ilegal, logré la legalidad, me fui a Madrid 2 años a trabajar, terminé trabajando en un club de fútbol y escribiendo para el club, y ya ahora volví a Ibiza y ahora me estoy desarrollando entre lo que es gestor cultural de un restaurante que se llama Zacaleta. ujú. Vuelvo a trabajar a un equipo de fútbol que es el que me trajo, que es la Peña Esportiva San Jordi, como entrenador, hago ahora un campus de verano con otro cuerpo de trabajo. Y hay una aplicación deportiva que también voy a trabajar para ella en el lado de la comunicación y en el lado de... Y ahora empecé con el mundo del stream también. Voy a ser Ah, conductor de un programa que se va a llamar Recepción Deportiva. Entonces, bien, el deporte siempre presente, buscándole la forma, y valorando mucho el tiempo, porque estoy escribiendo un segundo libro, y bueno, viste, prefiero tiempo a dinero. y la última, cuéntame, ¿qué significa el fútbol en tu vida?
esta charla, estos encuentros, una escuela, un liceo, una universidad, una cena de hogar, una cena de mate, eh, el amor, el desamor, la traición, el comunicarme con mis padres y mi madre de una forma súper íntima, sin hablarnos, eh, la soledad, la desazón, el amor, un montón de amor hay que tener para jugar al fútbol. Un montón de amor y la valentía y el compañerismo, ¿viste? Aprendés en el fútbol, aprendés que es en equipo, que no hay misterio. En esto de la vida es en equipo. Y ya fue. Martín Monroy en Tercer Fútbol. Martín, qué gran charla, la verdad, aprendiendo bastante de lo que es el fútbol, la literatura y muchas otras cosas que abarca el fútbol y la vida en general a través de las letras. Agradecerte por estar aquí y bueno, siempre bienvenido. Bueno, no, por favor, las gracias absolutas y totales son mías. Me genera esos movimientos de la vida que de un país cercano desde donde nací, pero lejano en este momento, alguien que no conozco ahora, que será un placer leer la entrevista, entrevistas que tengan. Ya empecé a evitarlos, todavía no de una manera muy profunda, pero lo prometo que lo voy a hacer y para mí este espacio ojalá sigan suscitando porque es lo que dan vida a ese otro lado que me parece importantísimo también, ¿no? Muchas gracias, Martín. Un gran abrazo. Un gran abrazo, pasarlo bien.